Gracias, Lucho, buenas noches y buenas noches en verdad y bienvenidos a todos los que se conectan ahora a Diálogo Abierto. Estamos empezando la última semana del mes de agosto, ya cuando empiezan el último trimestre del año es momento para ajustar la planificación y obviamente también ver cómo va a ser el próximo, porque en verdad el tiempo se irá muy corto a partir de estos meses, como suele ser esa sensación. El programa de hoy va a estar muy interesante, como de costumbre le queremos ofrecer cosas que sean la coyuntura, pero que vayan un poquito más a través del análisis y del diálogo que mantendremos aquí. Vamos a hablar de corrupción a raíz de un informe que ha emitido la Contraloría. Son números que en verdad preocupan. Todo lo que se gasta o lo que se pierde en verdad en corrupción en el Perú implicaría, por ejemplo, haber mejorado los servicios de salud, de educación. En el primer bloque hablaremos con Antonio Maldonado, ex procurador del Estado, para ver estos temas, así que no se vayan porque va a ser muy interesante. Después hablaremos sobre los sismos. Todos sabemos que el Perú está en una situación de silencio sísmico, pero particularmente en Lima la situación podría ser tremenda en el caso de que se produzca un sismo de grado 8, que ya en verdad sería un terremoto. ¿Cuáles serían las calles, los distritos o las zonas que se afectarían más? En la segunda entrevista hablaremos con un representante de PREDES para saber exactamente y sobre todo qué tiene que hacer usted desde el punto de vista de la propia conciencia si esa situación llega. Y finalmente hablaremos de violencia en contra de los animales, nuestras mascotas. Se han suscitado actos de una sevicia, de una agresión, de una maldad tremenda, que en verdad nos llama mucho la atención porque eventualmente esto ya linda con lo que podrían ser trastornos mentales. Pero sobre ese tema vamos a verlo en el último bloque, porque hay temas penales. Las personas que atacan con crueldad, con sevicia a los animales también tienen un merecido y obviamente también penas privativas de libertad. Y con esto vamos a empezar el programa con nuestros tweets. Vamos a ver, adelante, ¿cuál es la noticia que le queremos proponer para cerrar nuestro lunes? Bueno, hoy día se ha establecido la Comisión de Ética Parlamentaria. El presidente de esa comisión, Diego Bazán, indicó que lo primero que van a hacer es empezar a revisar el caso del presidente del Congreso, el señor Alejandro Soto. Así que vamos a ver en qué condiciones se maneja esa situación. La siguiente, por favor. Bueno, la siguiente tiene que ver otra vez con situaciones, hablamos de sevicia contra animales, pero también situaciones curiosas en un colegio de Chorrillos. Hay indicios de que se habrían estado desarrollando prácticas vinculadas con pornografía infantil. Menores que grababan a otros menores, entraban a redes sociales y a partir de ahí generaban ingresos. Lamentable esta situación. Bueno, se ha iniciado la investigación. Hablaremos de eso seguramente en lo que queda de la semana porque es importante. La siguiente. Ahí está, muchas gracias. Bueno, la Fiscalía también inicia investigaciones contra el sujeto que agredió a raíz de justamente lo que vamos a ver en nuestro tercer bloque contra un animal, una mascotita, un perro, de una situación difícil y parece que lo había hecho justamente para tratar de importunar a su expareja. Terrible. Vamos a analizar un poco más esta historia porque, como decía, hay penas privativas si usted maltrata a un animal. Y la siguiente. La última, ¿no? Sí, así es. De los casi 1.000 millones, esto es importantísimo, ¿eh? De los casi 1.000 millones de dólares asignados por el gobierno para la prevención del fenómeno del niño, solo 6% ha sido cobrado. Imagínense, o sea, casi nada. Y tenemos al niño ahí, a la vuelta de la esquina. Esto es ineficiencia, falta de gestión. Vamos a hablar porque ahí también hay temas de corrupción. Así que ahora vamos a empezar para entender más esta situación. La incapacidad de ejecutar es corrupción. Vamos a intentar entenderlo ya prontamente cuando empecemos el programa. Bienvenidos. Ahora sí vamos a empezar nuestro programa y en el primer bloque queremos hablar con ustedes y con nuestro invitado, como decía el doctor Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción, justamente eso, la corrupción. Buenas noches, doctor Maldonado, y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, señora Vizcarra. Gusto saludarla. Bueno, hemos visto este informe que habla de números muy relevantes y adicionalmente toda la investigación que se está haciendo en torno a, ya no son solamente el Club de la Construcción, sino también vinculados a la nueva autoridad, a la reconstrucción.
¿Qué podemos entender de esta situación? O sea, la corrupción es un fenómeno estructural en el caso del Perú, pero pareciese que las instituciones que luchan contra ella tampoco resultan eficientes. Parece que no terminan de redondearse la posibilidad de justamente proteger al propio sistema. Sí, la Contraloría General de la República nos presenta el índice de la corrupción e inconducta funcional 2022 y confirma informes que hizo previamente sobre la extensión de la corrupción, en particular el daño de la corrupción. Su enfoque es un enfoque dirigido a darnos cuenta de la extensión de la corrupción en los ámbitos regionales y locales, ya no solo del gobierno central. Y esto es lo interesante de este índice, porque nos presenta evidencia sólida, actual, me parece seria, sobre la extensión de la corrupción que dicho índice califica, o mejor dicho, el Contralor General en la presentación de este índice califica como un fenómeno de corrupción alto y muy alto en el Perú. Y el Contralor ha puesto el foco en un ámbito de la lucha contra la corrupción, como usted plantea en su pregunta, referido al tema de la sanción, de la necesidad de sanciones fuertes. Recientemente hemos visto una sentencia condenatoria importante a un ex congresista por el famoso fenómeno, entre comillas, de los mochasueldos, que es un caso de robo y de delincuencia de la peor especie de parte de ese congresista y otros similares. Pero estos no son usualmente el tipo de sentencias que observamos en nuestro país. Entonces, el Contralor ha puesto mucho énfasis en el tema de la sanción, la importancia de sanciones fuertes, ejemplarizadoras, pero también, aunque no lo dice de esta manera, o por lo menos en su presentación, en el comunicado de prensa, es necesario hablar de las medidas de prevención de la corrupción. Porque una vez que se produce el robo al patrimonio del Estado, ninguna sentencia condenatoria que imponga en consecuencia una reparación civil puede compensar esa pérdida. Ese es dinero perdido. Entonces, estos son algunos de los ámbitos, digamos, claro. Ahora, del problema. Los números que han mencionado usted y que están en este informe son importantes, ¿no? En el periodo del 2016 al 2023 son 600 millones que tendría justamente el costo de la corrupción. Pero adicionalmente cosas que llaman la atención, por ejemplo, ¿no? 69 millones han sido destinados a consultorías, siendo que los consultores ni siquiera estaban en el país. Obviamente dependerá de la consultoría, ¿no es cierto? Hay consultorías que se pueden hacer de manera remota, eventualmente, habría que ver caso por caso, pero llama la atención que eventualmente sean tan grandes, ¿no? Sí. Dentro de las instituciones del Estado, doctor Maldonado, hay también sistemas de control, ¿no es cierto? Hay oficinas que controlan la contratación. ¿Qué está pasando con esas oficinas? ¿A quién reportan? No, mire, básicamente esas oficinas de control no funcionan en el papel. Es decir, en el Perú lo que funciona todos los días es la puerta giratoria. De esto tenemos ejemplos todos los días. O sea, gente que trabajaba en el Estado y sale para de alguna manera aprovechar esos vínculos y mantenerse. A eso nos referimos con la puerta giratoria. Claro, nos referimos al fenómeno en virtud del cual seguramente el Perú debe ser uno de los países que tiene esa capacidad intelectual extraordinaria que no tienen otros países. Personas que tienen esas habilidades casi de genios están un día en el Ministerio de Cultura, otro en el Interior, otro en el sistema penitenciario, etcétera. Es decir, y es fácilmente ubicable, incluso la universidad que predomina en ese tipo, o las universidades en las cuales predomina ese tipo de relaciones, son relaciones de amistad. Y esto funciona en el Perú de manera predominante. Otra fuente también de ingreso a la función pública es, bueno, el favor político, ¿no? Es decir, una campaña, quien acompañó patrióticamente al vencedor en el ámbito local, regional o nacional, bueno, pasa su cheque de cobro, ¿no? Por ese desempeño voluntario y desinteresado, ¿no? Una reciprocidad malentendida, ¿no? Bueno, no solo malentendida, sino, digamos, que expresa un fenómeno mucho más grave. Y la tercera fuente es de aquellos que consideran que la historia les debe algo, ¿no? Entonces, hay una deuda que el país tiene con ellos, entonces reclaman ministerios, ¿no? Son nombrados ministros de Relaciones Exteriores, de Cultura, en fin. Digamos, yo creo que
en el fondo la meritocracia en el país está destruida. Entonces, no tiene sentido hablar de sistemas de control respecto de algo que no existe. No O sea, existe. simplemente Sin embargo, no existe. doctor Maldonado, el gobierno del expresidente Castillo emitió una norma de idoneidad, tratando de alguna manera de mejorar o tratar de buscar meritocracia, pero cuando uno revisa esa norma de idoneidad, lo que encuentra son situaciones mucho más complicadas, unas barreras que a veces evitan que justamente la gente que tiene la capacidad de ocupar tal o cual puesto no lo haga, se piden años de experiencia en cosas que a veces no se necesitan. ¿Cómo entonces perfilar o regular esta situación? Que haya meritocracia, pero que tampoco hayan unas elevadas condiciones que hace que justamente no hayan incentivos para ingresar. Sí, bueno, usted menciona un caso, hubo otro caso de otro expresidente que decidió que los sueldos de los funcionarios calificados eran excesivos y los bajó. Por supuesto, lo que no contó es que el propio mencionado expresidente recibía fondos, Sí. no precisamente de su sueldo como presidente. Mire, en realidad, y esto no es nuevo, las normas en el Perú por sí solas no resuelven los problemas. Claro. Acá se requiere romper este círculo de impunidad y de gran corrupción, como lo señala el Contralor de la República, empezando con el ejemplo. Mire, usted citó al gobierno del presidente Castillo. De nada sirvieron cualquiera norma que se dio en dicho gobierno mientras el propio presidente era el ejemplo más claro de su incumplimiento y vulneración. Entonces, el liderazgo acá es muy importante. Un liderazgo simple, sencillo, pero honesto y decente. Y eso es lo que no hay en el Perú hace muchos años. No lo hay por lo menos desde la recuperación de la democracia a la fecha. Claro, pero uno habla de liderazgo si parece poco, ¿no es cierto? Habría que tener medidas mucho más, digamos, efectivas. ¿Cómo se puede solucionar estos problemas que a veces, cuando uno menciona estos números, 600 millones, 69 millones, en verdad, ya casi no nos dice nada porque, como bien he indicado, es un problema estructural que cada año va aumentando? ¿Cuál debería ser, por ejemplo, en este gobierno la política anticorrupción para que de verdad sea eficiente, ¿no? O sea, si la idoneidad no funciona porque en verdad es una norma que desincentiva a gente capaz para que ingrese, pero al mismo tiempo tenemos este fenómeno particular de la puerta giratoria que nos ha mencionado, ¿cómo se desactiva la puerta giratoria? O sea, no tenemos una carrera pública, Servir debería ser mucho más potente. ¿Qué debería pasar con esas acciones? Servir fue una buena iniciativa, pero bueno, está languideciendo o ha desaparecido en estos momentos. ¿Qué hacer frente a este fenómeno? Yo creo que esa es una respuesta en el discurso muy fácil. Es decir, las medidas sobre qué hacer están ya diseñadas. Hay una política integral de lucha contra la corrupción. Hay una política y un plan de acción de lucha contra el lavado de activos. Hay instrumentos internacionales que nos sirven en la lucha contra la corrupción. Es decir, el qué hacer está diseñado hace muchísimo tiempo. Falta hacerlo. Y para eso se requieren, gobernantes y un gobierno que sea, en el ejemplo cotidiano, coherente con esas políticas. Por supuesto que no se puede hablar en principio de políticas aisladas, ¿no? Hoy día ataco la corrupción en el sector penitenciario, más allá en otro sector. Tiene que recuperarse, digamos, el concepto integral, holístico de lucha contra la corrupción. Y sobre esto, ya le digo, o sea, hay mucho escrito. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe muy importante sobre qué hacer contra la corrupción, como hace muchos años lo publicó en materia de seguridad ciudadana. Es decir, todo está bien planteado. El problema es que o la gente no lee, me refiero a los funcionarios, los portadores de las obligaciones, no leen esos informes o simplemente no les da la gana de implementarlos. Entonces, los titulares de derechos, que somos los ciudadanos, la población, la sociedad, estamos en una situación no solo atacados por la corrupción, como usted señala ahora en su programa, sino también por la grave inseguridad ciudadana que vive el país. Claro que sí. Ahora, pareciese entonces que hay una correlación entre meritocracia y corrupción, ¿no es cierto? Si hay poca meritocracia, hay más incentivos para ser corrupto, porque el sistema está muy relajado. Adicionalmente hay estas leyes no escritas que tienen que ver con los favores y eventualmente estas redes de contacto. ¿Eso cómo se desmantela? ¿Hay posibilidad de desmantelarlo con alguna regulación o ya es un problema que tenemos que asumir, como se diría en economía, como un costo hundido de lo que implica el Estado en el Perú? Bueno, en este momento las políticas que se plantean van dirigidas a tratar de
de evitar que el daño sea más grave, no de resolver el problema de la corrupción. Y en ese momento ya nadie habla de resolver el tema de la corrupción. O sea, básicamente buscar paliativos. Claro, si usted ve los informes de la Contraloría, por ejemplo, el primer informe del Contralor, titulado El daño de la corrupción, nos señala que el 15% del presupuesto nacional está perdido en temas de corrupción, en el gobierno central, en los gobiernos regionales, etcétera. Entonces, realmente es un problema que ya nos ha superado, pero la recuperación de un propósito mucho más amplio, como es el de vencer a la corrupción, yo creo que requiere de unas condiciones que en este momento no existen, incluyendo la necesidad de tornar esa sociedad, a la sociedad peruana, en más sana. Y la sociedad peruana lamentablemente no está en su mejor momento. Entonces yo creo que no hay unas medidas únicamente de carácter normativo y pensar que salidas normativas son la panacea, la solución a este gravísimo problema sería fútil, sería, yo creo, por lo menos ingenuo. Es decir, hay que plantearnos salidas de otra naturaleza que integren la participación ciudadana, a los titulares de los derechos. Por ejemplo, ese tipo de medidas en donde la ciudadanía puede tener mayor participación con una observancia directa o denuncias, por ejemplo. Por ejemplo, mire, hace muchos años nació un programa en la India por una persona muy modesta que le entregó determinada cantidad de dinero a su hijo para ir de compras y construyó la idea de que en esa misma virtud ella requería saber en qué gastaba el Estado su dinero. Y de ahí nació ese programa que me parece se titula El presupuesto, nuestro dinero, o sea, un ejercicio de vigilancia ciudadana. Y sobre este punto, mire, hay muy poco en el Perú, es decir, hace muchos años que se gasta el dinero público de una manera, por supuesto, se derrocha en favor de empresas poderosas, etcétera, pero no se sabe en qué termina este dinero en términos de una ciudades más tranquilas, más seguras. No hay una vigilancia ciudadana del presupuesto público y tampoco hay un esfuerzo de transparencia de los órganos del Estado. Mire, con todas las virtudes que tiene, por ejemplo, este último informe que estábamos comentando del Contralor General de la República, yo no conozco, por lo menos, y puedo estar equivocado, que hay un informe similar sobre el daño o la presencia de la corrupción dentro del Congreso de la República o en la Fuerza Armada en las Fuerzas Armadas y Policiales. Donde también hemos visto casos de corrupción. Pero eso no aparece en los informes. Los centinelas de la gasolina en el Ejército, en la Policía también. Lo de la gasolina es la práctica más vieja en las Fuerzas Armadas y Policiales. Es lo más antiguo del mundo. Está normalizado. O sea, lamentablemente estamos llegando a la conclusión de que esto no es novedad. Pero también, o sea, esto es que es evidente, ¿no es cierto? O sea, digamos que es el mal funcionario que actúa, pero también está el mal funcionario que no hace. Este número, por ejemplo, de los cerca de $1.000 millones que se han destinado para el tema de prevención contra el niño, solamente el 6%, o sea, no se ha hecho nada, no se ha gastado nada. Eso también es una forma de corrupción, porque ante la posibilidad de justamente ejecutar presupuesto público para hacer lo que uno debe hacer, tampoco se hace. Sí, bueno, en realidad dinero en el Perú hay. La cantidad de dinero que retorna al Ministerio de Economía y Finanzas por carácter de no haber sido ejecutado es muchísimo. Entonces, yo creo que en realidad hay fenómenos muy complejos. Por ejemplo, yo creo que tiene que ser revisado el fenómeno de la descentralización. Creo que se abrió la descentralización y se entendió por parte de los que empezaron a recibir fondos del Estado, antes muy centralizados, que también era una oportunidad para hacer lo que se hacía en el Estado central, o sea, robar. Entonces me parece que hay necesidad de, nuevamente, un funcionariado profesional, ejemplar, pulcro, riguroso. Servir es un buen marco de contención de esa corrupción, pero ya digo, o sea, no me parece que deban existir medidas aisladas. En el discurso del 28 de julio de la presidenta, ella señaló que la corrupción es un cáncer que corroe a todas las instituciones del Estado. Yo creo que hay que ser consistentes con ese diagnóstico y volver a las propuestas integrales, holísticas de lucha contra la corrupción y no solamente hacer, digamos, una política de reacción
frente a los fenómenos que se nos presentan día a día. Claro, y como bien indicaba, fortalecer también al el funcionario público, ¿no? Servir es una entidad que, como bien han indicado, está un poco dejada de lado o muy low profile, ¿no? O sea, con perfil bajo que últimamente no se pronuncia estas cosas. Sí, bueno, reitero, me parece que allí hay un grave problema. Creo que ese programa de gobierno democrático prácticamente o está neutralizado o ha desaparecido, hay que reactivarlo. Pero bueno, hay que empezar por algún lado y hay que tratar de acabar con estos pequeños fenómenos de la puerta giratoria, que no son tan pequeños. Claro, de la persona que cree que la historia le debe algo, que el país le debe algo, o el que espera un favor, una reciprocidad de pago mediante un nombramiento por su compromiso político en cierta campaña local, regional o nacional, ¿no? Exactamente. Bueno, le quiero agradecer muchísimo a gusto. usted, procurador, y más bien ahora vamos a ir, antes de ir al corte, con una noticia que hace poco se ha dado a conocer. Revocan el impedimento de salida para Nadine Heredia. La segunda sala penal de apelaciones del Poder Judicial declaró fundado el recurso de apelación presentado por la defensa de la ex primera dama, Nadine Heredia, y revocó la orden de impedimento de salida del país que regía sobre ella, dictada por el primer juzgado de investigación preparatoria el pasado 28 de junio del 22. Recientemente el Ministerio Público envió al archivo la investigación por el presunto delito de usurpación de funciones que pesaba contra Heredia Alarcón. Esta es una noticia que se ha liberado hace unos minutos, a las 10, así que bueno, estamos como siempre en actualidad. Volvemos después del corte. Sucesos más importantes de la semana y la información en vivo están en TV Perú Noticias. Los sábados en 3 ediciones, 7 de la mañana, 12 del mediodía y 7 de la noche. Y los domingos en doble horario, 7 de la mañana y 7 de la noche. La noticia plural y responsable, en simultáneo por TV Perú y TV Perú Noticias. Lo más destacado del panorama mundial. Bueno, vamos hasta Francia. Información. Bolivia tiene una situación económica bastante compleja. Análisis. La Organización Mundial de la Salud levantó la emergencia sanitaria internacional por la pandemia. Las posibles implicancias en nuestro país. Ha habido incluso una nota de protesta de parte de Chile por dichos del alcalde de Tacna. Geomundo, nueva temporada. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. En simultáneo por TV Perú y TV Perú Noticias. Porque merecemos una sociedad donde se pueda vivir en paz. Roberto Wong, con historias y recomendaciones, nos muestra una forma de velar por su seguridad. Prevención y unidad, la estrategia perfecta para tener calles seguras. Aliados por la seguridad. Todos los sábados a las 8 de la noche. Por TV Perú, la señal que nos une. No son travesuras, no son bromas, no son actos inocentes propios de los chicos o chicas. El acoso escolar es real. Y como padres, maestros y adultos responsables, debemos tomar acción y ser parte activa para frenar el bullying. Tomemos en consideración los siguientes consejos. Propiciemos un espacio abierto y seguro al diálogo, en el que podamos generar un vínculo de confianza con nuestros hijos e hijas. Escuchemos y prestemos atención a lo que nos dicen. Muchas veces debemos identificar las señales y reconocer si son víctimas de acoso. Recurramos a las autoridades del colegio, específicamente en nosotros, los tutores. Nosotros somos los responsables de reportar estos casos para así encontrar soluciones. No minimicemos lo que está pasando. El bullying no es juego.
Bien, vamos a hablar ahora del silencio sísmico que existe en el país, particularmente el que habría en Lima. Y para eso estamos con el ingeniero Juvenal Medina. Él es miembro del Consejo Directivo de PREDES, que es este Centro de Estudios y Prevención de Desastres. Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros, ingeniero. Buenas noches, Maite, gracias por la invitación. Pero nunca es suficiente hablar de estos temas en un país como el Perú, que es sísmico, ¿no es cierto? Pero eventualmente nos olvidamos de esa condición, de esa situación, y pensamos que si Dios es peruano no nos va a pasar nada. Pero no es verdad, ¿no es cierto? Si hubiese un sismo de grado 8... ¿qué pasaría, ingeniero? Las calles, yo me imagino un hecatombe, ¿no? Las calles de muchos distritos del Perú seguramente estarían inundadas porque las cañerías habrían explotado y tendríamos un mar de agua sucia por ahí dando vueltas. Las infecciones que se podrían dar ante esta situación serían enormes. Tendríamos no solamente a las personas heridas por el terremoto, sino también las personas que se enfermerían por las bacterias que empezarían a pulular. Eso es un escenario apocalíptico que no es una exageración, sino que tenemos que tener conciencia de que eso se podría dar así de dramático. No quiero pensar en el hecho de que no tendríamos agua, no habría luz, seguramente las telecomunicaciones se caerían. ¿Eso pasaría con un sismo de 8 grados que en verdad ya vendría a ser un terremoto? Efectivamente, lo has graficado muy bien lo que probablemente podría darse si es que se materializa este terremoto que se advierte que en el Perú podría, digamos, ocurrir. Dado el historial sísmico que tenemos en el país, hay un evento sísmico de referencia que nos permite crear un escenario de riesgo proyectado hacia el futuro, tomado en cuenta lo que pasó en 1746, ¿no? 1746. Que el terremoto que destruyó Lima, prácticamente desapareció el Callao, pero hablando más de 200 años, entonces la condición de vulnerabilidad es otra. Entonces lo que has graficado en el comentario que has hecho no es apocalíptico, pero puede darse dado que existe una alta vulnerabilidad de la infraestructura de vivienda, ¿no? Tanto por su calidad en la construcción, que carece en muchos casos del criterio de sismo resistencia, pero también por el estado de conservación, dada la antigüedad de muchos sectores, ¿no?, de la Lima antigua. Claro. Y no solamente la Lima antigua, porque como bien ha indicado, ingeniero, en el Perú la autoconstrucción es una norma y probablemente con un sismo de 8 grados veríamos casas que se caen como naipes, ¿no?, en cascada. Efectivamente, dada, digamos, esa fragilidad del territorio sobre el cual se asientan viviendas que también son muy frágiles debido a esta falta de pronto de una orientación técnica o por el proceso de autoconstrucción que gobierna el modo en cómo crecen las ciudades. Y no estamos hablando solo de Lima. Así todas las ciudades capitales del Perú experimentan el mismo modelo de crecimiento que es necesario ya corregir a partir de una planificación, de un ordenamiento del territorio para que las ciudades puedan ir, digamos, creciendo hacia los lugares y de la manera que sea más segura, porque el peligro lo tenemos. Los eventos que ocurren en el país, que ya nos causaron daño en el pasado, representan peligros importantes para el futuro, ¿no?, porque son eventos recurrentes. Claro. Los sismos, las lluvias intensas asociadas al fenómeno del Niño o como parte de la variabilidad climática, movimientos en masa, las bajas temperaturas en las zonas altoandinas. Es decir, tenemos una fenomenología bastante amplia y diversa que hace que el Perú sea un escenario de riesgo alto y muy dinámico y sobre todo creciente. Imagínese. Creciente porque la población va aumentando. Así es. Y crece en lugares y bajo condiciones que no son nada seguras. Y además hay datos que en verdad alarman, ¿no? 11 millones de personas estarían susceptibles al efecto de los huaicos. Así es. Noruega tiene 5 millones de personas como población total, Uruguay 4. 11 millones de personas es un país completo. Así es. O un país completo dentro del Perú podría quedar en situación totalmente vulnerable con los huaicos. ¿Y qué hacemos? Porque uno lo dice alegremente, pero un país, dentro de un país se podría ver afectado o eventualmente desaparecer. Y de pronto la cifra que señalas es corta si miramos la población expuesta a inundaciones. Tenemos como 24 millones de personas que podrían ver comprometida su seguridad ante el peligro de inundación, porque tenemos asociadas a lluvias intensas, como la que nos advierte probablemente tengamos ante la ocurrencia del Niño, ¿no?, que se avecina, pero también como parte de la misma variabilidad climática en la costa, en la sierra o en la selva, tenemos escenarios susceptibles a inundaciones.
Pero a eso también, como bien ha señalado, los escenarios susceptibles a huaicos son muchos, porque tenemos una topografía, una morfología de un territorio de la cordillera de los Andes que crean escenarios muy susceptibles a que ocurran huaicos en la costa, en la sierra o en la selva. Ahora, siendo como es el Perú un país maravilloso en tantos sentidos, pero que también tiene esta vulnerabilidad sísmica, como ciudadanos tendríamos que tener mayor capacidad de internalizar el riesgo en el que vivimos, ¿no es cierto? Porque vivimos en una situación de riesgo, eso hay que entenderlo. ¿Cómo hace Predes para tratar de acercarse a la ciudadanía? ¿Tiene contacto con los gobiernos locales o regionales? Porque de verdad, no es exageración, hay que sensibilizarnos porque, como digo, de producirse esa situación sería realmente cataclísmica, ¿no? Así es, en el Perú es muy necesario, es fundamental que trabajemos el enfoque de la prevención, el enfoque de la gestión del riesgo, muy ligada a lo que es la gestión del desarrollo. Desde la misma planificación de actividades, de los proyectos de inversión, de crear un colegio, un centro de salud, una carretera, cualquier infraestructura que quisiéramos promover para generar desarrollo en el país, tiene que basarse en el análisis del riesgo, porque esa es nuestra realidad, no la podemos soslayar. Entonces, promover desarrollo en el país es un gran desafío y nosotros como institución PRES, que justamente estamos cumpliendo 40 años de existencia institucional este año, nació justamente fundamental el rol de PRES, ¿no? En el contexto del escenario del desastre ante el Niño que ocurrió en el año 83. PRES, un 1 de abril, se funda. Desde ese entonces viene trabajando ininterrumpidamente, trabajando más que todo con los gobiernos locales, con las poblaciones vulnerables, con los sectores vulnerables en las distintas partes del país. Y justamente, como bien ha señalado, hay que trabajar bastante en lo que es el conocimiento del riesgo, la sensibilización, no solamente de la población, es fundamental la sensibilización de autoridades, de funcionarios que tienen una responsabilidad de gobernar, de orientar, de promover desarrollo en un escenario de riesgo de desastres. Y también, como usted decía, no solamente las autoridades, sino también en verdad la ciudadanía en general. El boom inmobiliario en el Perú ha permitido la construcción de importantes edificios, vemos unidades habitacionales importantes, pero cuando uno ve que son más de 20 pisos, o en fin, uno se pregunta qué pasaría pues en el caso de un sismo. Esas personas morirán allí, porque imagínense, bajar 20 pisos, 25 pisos, o sea, en esos casos, ¿cómo uno se puede proteger? ¿Qué deberíamos hacer en esos casos? Es fundamental la preparación. Primero entender que estamos en un territorio con alta sismicidad y eso nos invita a incorporar en nuestro modo de vida, en nuestros hábitos de vida, la seguridad. O sea, ¿no? Tendríamos que internalizar eso, ¿no? Exacto. O sea, tendríamos que tener una vía rápida para salir, eventualmente si vivimos en un piso tal o cual, buscar una vía, ponerse de acuerdo todos los propietarios o los vecinos para tratar de tener una lógica de escapatoria rápida, porque ¿no? La gente puede morirse en cualquier situación. Así es fundamental. Por el pánico. Exactamente, conocer el lugar donde uno habita, conocer el lugar donde uno trabaja, a donde frecuentemente se desplaza, para que podamos identificar aquellas zonas que pueden ser seguras, diferenciándolas de aquellas zonas vulnerables. Entonces es fundamental esto, pero también los códigos de conducta, las normas de conducta ante una situación de crisis es fundamental, y para ello justamente se hacen los simulacros para ir ensayando, ¿no?, cómo actuar cuando se da el evento realmente. ¿Y qué tal van los simulacros, ingeniero? O sea, ¿la gente se lo toma en serio? ¿No se lo toma en serio? ¿Hay algún tipo de retroalimentación de lo que se logra en los simulacros? ¿Ustedes logran medir cómo se va desarrollando el simulacro, si bien o mal? Bueno, como sabe, en el Perú tenemos distintos escenarios. Nosotros trabajamos mayormente estos ejercicios en los barrios donde estamos trabajando nuestros proyectos. En este caso, en las zonas urbanas de Comas, de Puente Piedra, Los Olivos, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, que son distritos altamente vulnerables de Lima y donde estamos justamente desarrollando estos trabajos, estos proyectos que incluyen una serie de orientaciones técnicas a la población para poder mejorar su seguridad, mejorar su conducta, mejorar su práctica, para que cuando ocurra una situación de crisis estén en mejores condiciones para tener una respuesta más efectiva. Entonces, hay un trabajo permanente y de alguna manera también involucrando al gobierno local, que es el responsable principal de ordenar y planificar las actividades en su territorio, creando comités comunitarios, brigadas comunitarias
áreas que ellas van a ser esenciales cuando se da una situación de crisis, porque la capacidad de respuesta de la población es esencial, porque cuando ocurre una emergencia, la asistencia que va, digamos, a dar un equipo de primera respuesta, digamos, constituida por bomberos, policías o el equipo de defensa civil, muchas veces va a tardar tiempo. Así es. Entonces es fundamental que la población tenga un nivel de preparación. Y esa es la labor que venimos trabajando en estos 40 años que vamos desarrollando en el país. Y justamente este día jueves tenemos una jornada, un evento, un foro internacional que busca justamente generar un espacio de reflexión, un espacio que podamos analizar cómo estamos avanzando en este tema de la gestión del riesgo de desastres, en la adaptación al cambio climático, que también es esencial en el país, ¿no? Para poder ver cómo vamos creando condiciones seguras en la medida que vamos avanzando. Entonces, en el Perú tenemos un sistema nacional desde el 2011. Pero necesitamos ver cómo estamos trabajando, qué acciones correctivas hay que impulsar para que tengamos una mejor capacidad de respuesta. Entonces, en este evento vamos a compartir esa reflexión con la academia, con los investigadores, con los responsables. ¿Es un foro abierto? Es un foro, digamos, que se va a transmitir por Facebook Live y también por Zoom, pero el evento se va a desarrollar en el Hotel José Antonio Deluxe, donde vamos a tener expositores internacionales para analizar el contexto, el marco de referencia internacional, pero también vamos a tener ponentes y un diálogo con los responsables nacionales. Estará, digamos, responsables del INDECI, CENEPRED, la presidencia del Consejo de Ministros, la sociedad civil, todos ellos hablando un poco, reflexionando cómo estamos en el país y qué tendríamos que hacer para ir mejorando nuestra preparación, nuestra cultura de prevención, que es importante, ¿no? Y el foro se llama Los desastres no son naturales. Así es. Seguramente el desastre aparece como consecuencia de algún fenómeno. Sí, y es importante entender por qué no son naturales los desastres, porque muchas veces hablamos que le decimos natural al desastre, porque el concepto de desastre refiere a los daños y pérdidas que se dan ante la ocurrencia de un fenómeno, sea un sismo, una lluvia, un huaico, etcétera, pero esos daños se registran mayormente por la vulnerabilidad. Es decir, esa fragilidad que muestra la sociedad que está expuesta al peligro, y esa vulnerabilidad es socialmente construida. Entonces no es un tema de la naturaleza que haya una población vulnerable. Porque eventualmente el fenómeno podría morigerarse si prevenimos, ¿no es cierto? O sea, si ya sabemos que va a venir un huaico, si ya sabemos que va a aparecer un sismo, con la prevención podríamos, digamos, manejar dentro de lo posible o moderar sus efectos. ¿Y cuán importante es este concepto de prevención que hoy en día estamos usándolo mal, ¿no? Porque la prevención representa las acciones que se planifican y se desarrollan para evitar condiciones de riesgo, evitar crear condiciones vulnerables. Eso, en buena cuenta, significa trabajar desde la planificación de las inversiones, planificación de las acciones nuevas. Entonces, ahí está la prevención. Si yo tengo que construir un colegio, ¿cómo hago que este colegio esté muy bien ubicado, bien construido y no sea vulnerable? Igual con todo lo que vayamos a hacer como parte del desarrollo. Ahí está la prevención. Pero si vamos a hacer una obra para que no se salga al río o que el huaico no nos afecte, ya estamos trabajando en lo que es reducción del riesgo. Y lo que estamos haciendo en este momento cerca a la emergencia es prepararnos para afrontar las emergencias. Entonces hoy en día estamos trabajando más la preparación y la reducción del riesgo. Y la prevención es un acto desde la planificación del desarrollo que debe hacerlo permanentemente. Sí, todos los gobiernos locales, sectores, gobiernos regionales planifican su presupuesto al año y es ahí donde tiene que intervenir este enfoque de la prevención. Claro que sí. Ingeniero, para terminar, usted nos ha traído aquí material que ya he revisado, es muy interesante. Todas estas cosas que están en físico las podemos encontrar en Internet. Predes tiene manuales o información que nos permitan a nosotros como ciudadanos también prevenir y saber cómo comportarnos o qué hacer cuando se produce pues la situación inevitablemente. Así es, tenemos un centro de documentación, también en la página web de Predes. Puede encontrar toda la literatura que venimos produciendo en estos años de trabajo ininterrumpido. ¿El sitio web cómo es? www.predes.org.pe. Perfecto, y ahí encontramos Y también nos encuentra en las redes sociales, en el Facebook, en el
Instagram, en Twitter. Estamos ahí tratando de llegar así a la mayor cantidad de población posible, porque esta información es muy necesaria, muy relevante para hacer que la población adquiera esta cultura de prevención y vayamos caminando hacia un desarrollo seguro y sostenible que es tan ansiado y tan anhelado, ¿no? Así es. Le quiero agradecer mucho y en todo caso a través de usted hacerle llegar un saludo especial a Predes por estos 40 años, que ese evento sea muy fructífero para compartir conocimiento, pero sobre todo para aprender a prevenir. Así que bueno, ojalá que en verdad podamos internalizar esto, porque no es alarmista. El Perú es un país sísmico, aparecen estos fenómenos y a veces nos encuentran desprevenidos porque justamente no hemos prevenido. Y muchas gracias por eso. Como siempre, otra vez un saludo especial a Predes por su aniversario. Muchas gracias. Muy bien, y después de esto, tome conciencia, por favor, haga su plan de ruta de salida. Si vive en una propiedad horizontal o un edificio, pónganse de acuerdo. Si tiene personas mayores en la casa, que ellos estén en un lugar más fácil para salir, el primer piso, en fin, todas estas cosas que son tan simples, si las organizamos a tiempo, nos pueden salvar la vida, y no es una broma. Pues del corte vamos a volver con otro tema que es álgido últimamente, y ya, de verdad, como digo, tiene que ver con un problema de salud mental. ¿Qué está pasando con los animales a los que se los somete o se vicia? Esto es un grado altísimo de violencia, han habido casos ahí que vamos a ver, y queremos conocer además cuáles son los efectos penalmente, porque si usted abusa de un animalito como estos, podría ir preso. Así que no se vayan, esto es Diálogo Abierto. Información en nuestras lenguas originarias. Noticias en Aymara, Hiwasanaka. Aymara, Usata y Atiaura. Noticias en Quechua, Ñujanchi. De lunes a viernes en 2 ediciones, 5 de la mañana y 12 del mediodía. Más información que une a todos los peruanos. En simultáneo por TV Perú y TV Perú Noticias. Información para nuestra economía, nuestra seguridad y para la toma de importantes decisiones. El pronóstico del tiempo y el clima. Datos de primera mano para todos los peruanos. Respaldada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI. El tiempo en TV Perú Noticias. De lunes a viernes a las 8:15 de la mañana. Todos somos hijos de viajeros. Personajes en apariencia muy distintos. El agua siempre ha sido el contacto más cercano que yo he tenido con Dios. Los animales más ínfimos siempre están cumpliendo una función. Hoy tienden puentes donde otros levantaron muros. La calle es dura, la calle no es para todo el mundo, como dice el dicho. Alma Caribe, una serie documental de La Hora Tal. Somos una partecita de un equilibrio. Este sábado a las 11 de la mañana por TV Perú Noticias. Siempre informados. Nuestro compromiso. Brindar información de primera mano. Con un equipo de periodistas siempre presente. Noticias Mañana. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Con Carla Mendoza. Listos para informar. TV Perú Noticias. Siempre informados. Soy Gerson Espíritu Llana y cubro toda la información de la provincia de Huaura. Para TV Perú Noticias, siempre informados. Soy Carlos Chávez Contreras y cubro toda la información de la libertad para TV Perú Noticias. Siempre informados. Seguramente usted se ha enterado, se ha informado a través de las redes sociales justamente en una situación de muchísima crueldad contra un animal, en este caso contra un perrito que fue no solamente maltratado, yo creo que ha sido en verdad degollado, una situación tremenda, ha sido atacado por una persona en La Victoria
y ahora está en un proceso de investigación. Cuando uno comete actos de tanta crueldad con los animales, también tiene una pena, porque evidentemente tenemos que entender que los animales son seres que están con nosotros y que tienen también la posibilidad de tener una vida y a la que tenemos que proteger. Pero para entender mejor eso, hemos convocado al penalista James Rodríguez para que nos ayude a entender cuáles son las normas que protegen a los animales contra este tipo de agresiones cuando existe maltrato y crueldad. Buenas noches, doctor Rodríguez, bienvenido. Muy buenas noches, Maite. Como siempre, es un gusto estar con ustedes, a tus órdenes. Claro, uno piensa y dice, en pleno siglo XXI hay tantas cosas que uno tiene que proteger, pero también protegemos a los animales. La normativa que existe en el Perú habla de protegerlos de situaciones extremas, como puede ser el maltrato o eventualmente la crueldad. ¿De qué tipo de normas estamos hablando para que nos podamos informar mejor? Efectivamente, Maite, es un tema muy sensible que ya las personas han entrado en lo que es la verdadera dimensión e importancia en la convivencia del ser humano con los animales. Es por eso de que se ha dado la ley 30407, en donde se normaliza y se legisla acerca de la convivencia con los animales. Anteriormente no existía esta ley. Sin embargo, desde el año 2016 a la fecha, ya existe que el que maltrata a un animal generándole heridas graves estará sancionado entre 1 a 3 años. Y si que como producto de estos actos crueles o de maltrato el animal fallece, entonces se le va a imponer una pena hasta de 5 años. Esto ya se encuentra regulado en el Código Penal vigente y ya muchas personas han sido sancionadas y sentenciadas con penas bastante importantes y con penas en las cuales, dentro de la función del derecho penal, es una función ejemplarizadora, porque no podemos permitir en un mundo ya moderno, globalizado, que la convivencia entre el ser humano y los animales sea una convivencia que no se respeten estos derechos. El derecho de un animal a vivir, a que nos acompañen, a que esté con nosotros, también es recíproco, porque un animal depende de nosotros en su cuidado, en su alimentación, y no es posible que existan personas que los maltraten de una forma cruel, como ha pasado, por ejemplo, el día de hoy, en donde una persona, por un tema de despecho, agarró a un animal de su pareja y le ha clavado varias puñaladas, generándole una situación muy grave al animal. Felizmente, este sujeto o este indeseable ya fue detenido y está siendo procesado en fragancia. Exactamente, y cuando escuchamos esto u otro tipo de situaciones de extrema crueldad, nos ponemos a pensar en qué tipo de sociedad estamos viviendo, ¿no? Hace poco veíamos en las noticias internacionales que en Noruega, y nos puede parecer hasta inocente, condecoraban a un pingüino, a un animal. Pero digamos que en esas sociedades en donde ya casi todos los problemas se han solucionado, es normal, o digamos, camino al desarrollo también respetar la vida de otros seres con los cuales, como usted ha indicado, también vivimos. Y por contra, en un país como el Perú, vemos situaciones en donde incluso a los animales se los ultraja sexualmente. O sea, esto ya pues es una cosa que hasta mencionarlo parece indeseable, ¿no? Pero además de las penas privativas que los han mencionado, doctor, ¿qué otras circunstancias están que debemos considerar para justamente proteger? Si ya no es nuestro animal, el animal que estamos viendo que puede ser víctima de sevicia, ¿qué podríamos hacer nosotros como ciudadanos? Bien, es importante generar una cultura de conciencia. Hace algunos meses, recuerdo, de que un animal exactamente un can, había sido arrojado del tercer piso de un domicilio y que producto de este arrojo hacia el vacío, pues el animal fallece, ¿no? Y este sujeto fue sentenciado a una pena efectiva por la crueldad demostrada. Considero, Maite, de que en el derecho penal, es decir, en la función del derecho,
este se va evolucionando de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a la vivencia actual. Anteriormente no se encontraba legislado el derecho a los animales, el cuidado, el no maltrato. Ya con la actividad normal de las personas y con el desarrollo social, ya los animales ya prácticamente ya son parte de nuestro hogar, parte de nuestra convivencia diaria. Y la legislación se ha visto obligada en precisamente generar leyes, legislar, valga la redundancia, para el cuidado, para la protección de los animales. Y estoy seguro de que la sociedad, todo el Perú que nos está escuchando en este momento, está generando una corriente de opinión, una corriente de respeto hacia el animal, a ese animal que nos acompaña, que convive con nosotros. No solamente los animales domésticos, sino también los animales silvestres. En consecuencia, esta corriente que ya se está generando de respeto se ha plasmado en normas y leyes y que poco a poco las personas van tomando conciencia de la importancia de la convivencia con los animales. Y si en algún momento algún sujeto, alguna persona indeseable los maltrata, les genera daño y como producto de este maltrato y de este daño el animal fallece, ya sabe que va a ser sentenciado hasta una pena de 5 años de pena efectiva de la libertad. Claro, y eventualmente nosotros ante un acto de crueldad podemos denunciarlo, ¿es cierto? ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Habría que ir a la policía, llamar al serenazgo? ¿Cómo se activa ese proceso para justamente aplicar la ley? De acuerdo a la ley 30407, son los gobiernos municipales, los gobiernos regionales, las comisarías y el Ministerio Público los llamados por ley para poder proteger a la actividad de un maltrato o de una crueldad contra un animal. Una persona que es testigo de un maltrato de animal puede acudir a la comisaría, puede acudir a la municipalidad y denunciar. Y ellos están en la obligación de intervenir de forma inmediata, cautelando la vida y la integridad del animal y deteniendo en flagrancia al sujeto que maltrata a este animal y que como producto de este maltrato, si el animal fallece, ya sabe esta persona que podría ser condenado a una pena efectiva. Exactamente, y como usted ha mencionado también hay el caso de los animales silvestres que tenemos en la Amazonía y que a veces por ignorancia, a veces por capricho o simplemente, como usted ha dicho, también es un acto de maltrato, los traemos y los sacamos de su hábitat para que sean colección o parte de las casas de algunas personas que los trafican. En esos casos, cuando hay tráfico de animales silvestres, ¿qué tipo de penas hay? ¿Qué tipo de protecciones se dan? Por supuesto, la ley también protege a los animales silvestres, a los animales como precisamente acabas de mencionar, Maite, que se encuentran en su hábitat natural. El hecho de sacarlos, el hecho de extraerlos de su hábitat natural, exponerlos para el traslado, ese maltrato es el que la ley sanciona. La ley protege lo que es la vida de un animal. Y estoy seguro de que esta corriente, como hemos manifestado, de opinión, de conocimiento de las personas en el cuidado de los animales, está generándose ya una conciencia en el cuidado y sobre todo el respeto hacia lo que es un animal. Y la ley ya protege la actividad y de comercio, por ejemplo, de los animales silvestres, a los monos o otros animales, por ejemplo, los canarios, ¿no? Los tucanes, que son extraídos de una manera irregular de su hábitat y son trasladados a Lima con fines comerciales. La ley es muy dura en ese sentido, porque cuando es un tema comercial, la ley se impone y en ese caso puede llegar hasta 6 años de pena efectiva contra la libertad de la persona. Claro, en ese caso entonces quienes adquieren este tipo de animales entran en una situación de ilícito, ¿no? Porque justamente estamos diciendo no deberían adquirir este tipo de animales silvestres. Ahora, doctor, se da una situación particular y es que a veces los animalitos también son animales, pueden tener reacciones impulsivas y nos atacan. Cuando el animal ataca, ¿qué debemos hacer? O sea, ¿existe alguna figura de defensa propia? Yo no estoy sugiriendo nada, pero cuando el animal es el que ataca y en respuesta alguien hace algo en contra del animal,
¿Qué figura se genera? ¿Cómo se hace el tratamiento de esa situación? Dentro de la legislación, Maite, existe la figura de la legítima defensa. Cualquier persona que se encuentra en ese estado vulnerable o es amenazado en forma grave su integridad física o su vida, está en el derecho de repeler ese ataque ilegal o indebido y proteger y cautelar su integridad. En ese caso, las personas se encuentran exentas de cualquier pena, porque, por ejemplo, si viene un perro a atacarnos, nosotros estamos en la facultad de defendernos, pero también viene acá en la parte importante. Ese perro debería haber estado con un bozal o debería haber estado con un collar, y ahí viene la responsabilidad del dueño o del propietario del can, quien también tiene responsabilidad por los hechos que su animal o mascota habría generado a un tercero. Exacto, entonces la figura ahí es clara. Si el animal es el que viene a agredirnos, lo podemos repeler, pero eventualmente quien tiene el cuidado del animal también debe tenerlo preparado para que justamente no se den esas situaciones de riesgo. Así es, y tiene responsabilidad, por supuesto. Ajá, el dueño también tendría responsabilidad sobre su animalito. Así es. Es importante. Definitivamente. Muy importante, doctor, todo esto que estamos compartiendo, porque si bien es cierto, como hemos dicho, hay estas situaciones de sevicia que son indeseables, también es verdad que en el Perú se han generado nuevos movimientos de protección a los animales. Hay una corriente bien fuerte de adopción, por ejemplo, de canes. Hemos visto también que ya se aprobó la ley 4 patas, que ayuda a que los animales puedan ser tratados, esterilizados, para evitar que estén en situación vulnerable o de abandono. Entonces, en verdad, ojalá que estas situaciones de crueldad extrema sean aisladas, pero sí es importante saber que ante ellas podemos denunciarlas y que eventualmente las personas pueden ir presas. Presas, como debe ser, frente a un acto cruel, a un acto de maldad, a una mascota que no hace más que acompañarnos y de convivir con nosotros. ¿Y qué pasa cuando a veces, doctor, como decimos, estamos hablando de mascotas, animalitos que están bajo la protección de alguien, o sea, hay un dueño, pero cuando encontramos animalitos que están en la calle y que eventualmente también pueden tener actitudes o impulsivas y nos atacan, ahí ¿cuál es el destino de este animal? ¿Se lo lleva a algún lugar? ¿Qué pasa con ese animal? Por ejemplo, en el caso que ha sucedido el día de ayer y el día de hoy en relación a esa persona que acuchilló a un perro para poder demostrar, en este caso, un acto de despecho. Este perro está ahora en una veterinaria, protegido por, en este caso, la autoridad competente, y es la autoridad competente, en este caso la Fiscalía, quien va a determinar si es devuelta a su dueño o pasaría a algún albergue en donde tendría protección de acuerdo a ley. Es decir, si un animal no se encuentra con las garantías en la calle y ataca a un ser humano, la autoridad debería ponerlo a buen recaudo en un albergue o destinarlo a una persona que le pueda dar protección y que pueda responsabilizarse por la mascota o por el animal. Y hoy día los municipios, los gobiernos locales están de alguna manera, deberían estar preparados porque cae dentro de sus funciones también tener este tipo de lugares. Ya está legislado dentro de sus funciones y dentro de sus responsabilidades administrativas. Así es, Maite. Perfecto, muy importante lo que hemos compartido hoy, porque como hemos mencionado, ojalá sean casos aislados de esta crueldad enorme, porque también es verdad que gracias a la conciencia, y también supongo que es un fenómeno global, han aparecido muchos grupos de personas que rescatan animales, que facilitan la adopción, y que ahora con esta nueva ley 4 patas seguramente tendrán más espacios para poder seguir beneficiando a estos animales, que como bien ha dicho usted, doctor, son compañía, pero ya son parte también de familias. Hay mucha gente que se define como una familia cuando tiene uno de estos animalitos. Así es un integrante más de nuestra familia. Muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros y aclararnos estas dudas, y será hasta otra ocasión. Como siempre, a sus órdenes, y un saludo a través de ustedes a todo el país. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Y bueno, así estamos llegando al final del programa. Como siempre, compartimos con ustedes cosas interesantes, notas positivas o eventualmente que nos llenan de orgullo. Algo ha pasado en Cajamarca. Allí un grupo de arqueólogos ha encontrado estos restos que pertenecerían a un líder religioso, uno de los primeros líderes religiosos de los Andes. Estamos en Pacopampa.
y allí arqueólogos peruanos y japoneses han descubierto esta tumba que obviamente abrió otro capítulo para justamente encontrar esa historia que todavía no terminamos de escribir bien. El Perú es maravilloso, pero no solamente por lo que tenemos hoy, sino por este pasado que se va abriendo de a pocos con la labor de arqueólogos como el que estamos viendo ahí. ¿Qué nos va a decir Paco Pampa después? Es algo que seguramente iremos descubriendo con la labor de esos arqueólogos peruanos y japoneses. Bueno, hemos llegado al final del programa de esta semana que está empezando, así que los invito a que mañana nos acompañen, como siempre, en Diálogo Abierto, y que obviamente también compartan este programa por sus redes sociales. Estamos en YouTube. Y si les gusta, como siempre, un like. Hasta mañana.